De seguro te estás preguntando, oye Osnar, ¿qué haces jugando con tu Run Wizard de Arcadia? ¿Acaso vas a regresar? ¿Vas a empezar a hacer nuevos videos de este personaje? La verdad es que sí y a la vez no. Hay algo muy curioso y es que hace muy pocas horas el website coreano acaba de lanzar su Season 20 parte 2. Y sí, comparitos, acaban de hacer un renoval para la Run Wizard que se ve muy interesante. Así que prepara tus ítems si es que tienes ahí a unas niveles cuartas, a unas quintas o tal vez algún set Run Wizard que cueste 60 bless, todo un kit. Esa es una oportunidad para tener en cuenta de que este valor de ítems podría aumentar. Lo que sí, un segundo de silencio para aquellos que esperaban el renoval del Dark Wizard. ¿Nani? Bueno, dicho estas palabritas, lamentablemente no tendremos la llegada de la mejora del Dark Wizard en esta Season 20 parte 2. No sé qué onda con Websen, que hace mucho tiempo que está pidiendo a gritos una mejora del Dark Wizard, pero sin embargo también hay que tener en cuenta que la Roncita Wizard es el personaje menos utilizado en todo el juego, por no decirte que nadie lo utiliza, pero por ahí uno que otro le gusta el tema de cosméticos, el tema cosmético, sus ítems, cómo se ve el personaje. A algunos sí les gusta muchísimo, a diferencia de otros personajes como la Lemuria. Pero bueno, en fin, ¿quién soy yo para gustos? En fin, comparitos, si bien es cierto, el personaje de la Roncita Wizard se ha quedado muy estancada, es muy lenta para pegar con sus skill roots, con esa tormenta que están viendo en pantalla, y pues obviamente no es la más cotizada dentro del juego. Sin embargo, con estas mejoras podría ser una nueva revelación, ya que ha tenido mejoras muy interesantes, más que todos en el aspecto de sus nuevos skill roots. Pero bueno, mucha cháchara, comparitos, sin más preámbulos, comencemos con el intro. Bueno, comparitos, ahora sí, me encuentro en una página oficial, bueno, no oficial en realidad, porque no es de Websen, pero sin embargo es una de las páginas más confiables que utilizo para siempre informarme de las mejoras y actualizaciones que pasa en el Websen coreano. Sin más preámbulos, comencemos ahora sí con la información correspondiente. No voy a entrar en tema de detalle de los ítems básicos porque, seamos sinceros, nadie va a poder utilizar estos ítems básicos. La mayoría siempre va a apuntar a un Speed Server, y de Speed Server de nivel 400 hacia arriba recién vamos a ver las mejoras del personaje. Y en esta ocasión, como pasó con la elfa de energía, también la Run Wizard va a tener su escudo Blood Angel. Al fin, papá. Bueno, ahora esperemos que también se actualice el escudo para el maguito, pero bueno, será en la Season 21, perdón. Quién sabe. En esta ocasión, como ustedes saben, ya la Roncita Wizard va a contar con su propio escudo Blood Angel. Ya sabes que puedes funcionar a Dark, Holy Angel, Awakening, Frosting, Silver, Brilliance y todos los sets, Apocalypse, Lighting y el último que parece una chita, pero bueno, está bonito, que es el Legendary, pues, ¿no? En fin, ya saben, compás, va a haber una actualización, se va a agregar un nuevo ítem delegado, el escudo Blood Angel, al fin. Esperemos que también haga una suma o pueda ayudar muchísimo en el tema de mejorar el daño a la Roncita Wizard. Ahora, hablemos algo más que todo en los cambios de habilidades que ha tenido la Roncita Wizard, y que esto sí me parece interesante. En este caso, la infusión mágica, que dura solo 15 segundos y enfría 60 segundos, que es lo que tenemos actualmente, el efecto va a mejorar de cierta manera, ya que este efecto va a durar 70 segundos y el enfriamiento va a ser de 120 segundos. Creo que es lo más justo, porque estamos hablando de 70 segundos. Entonces, me parece muy bien, para que no pierda segundos importantes en un buen hotspot. Después tenemos la mejora de infusión mágica, que esta ocasión actualmente dura 35 segundos y reducción de enfriamiento es de 40. En esta ocasión va a aumentar a 90 segundos con una reducción de tiempo de enfriamiento de 90 segundos también. Bueno, me parece bien. Ha aumentado más el cooling para que dure los skills básicos. Y pues también tenemos luz de velocidad, que este es el Hastings que todos conocemos, que es de los mejorcitos que tiene la Roncita Wizard. En esta ocasión, ya saben que actualmente es que aumenta el consumo de AG, de estabilidad 2 puntos, y la velocidad solo dura a 15 puntos. En esta ocasión, o sea, te aumenta solo 15 puntitos de Hastings, pero en esta ocasión el consumo de AG se va a mantener, pero sin embargo va a aumentar a 25 puntos. Entonces está bueno, ha aumentado unos puntos extras y me parece genial. Lo que sí me hubiera gustado tal vez quizás es la duración de este skill, pero bueno.
Después tenemos el clásico bola de energía. La bolita de energía, ya saben que este es un skill básico que todos comenzamos en nivel 1. Pero va a haber un cambio, ahora va a ser una bola mágica de espejos. No sé cómo es esto, la verdad, si soy sincero, la traducción no es tan perfecta. Y pues obviamente esta habilidad va a ser de las básicas que vas a iniciar con el personaje. Después tenemos las flechas de alma, ya saben, los arrows, los clásicos. Este clásico skill siempre se utilizó de nivel 1 hasta 250 con este personaje, que actualmente te pide energía 142 puntos y daño de habilidad de 2, pero en esta ocasión ya solamente te va a pedir 60 puntitos, o sea, vas a poder utilizar en los primeros niveles este skill y pues obviamente el daño va a ser de 1. Bueno, al menos lo vas a poder usar rapidísimo en los primeros niveles. Después tenemos acá algo interesante, que esto pertenecía y es el skill root que hemos visto ahí en mi runcito wizard al inicio del video, que es el skill root más monce, para que te digo que no, cheche, es el más monce de todos. Y pero en esta cosa, ¿qué te puedo decir? Ahora la mejora va a ser solamente que te va a pedir 300 puntos por lo visto, 300 puntitos de energía, y requiere solamente que seas de segunda clase. Ya no es necesario llegar a Rama Master y desbloquearlo. Ya no es necesario, compas. Solamente con la segunda clase ya lo puedes desbloquear. Y acá hay algo muy interesante, y es la mejora de tormenta magnética, o sea, el skill root que todos conocemos. Este es el skill rootcito. Y pues parece ser que la tormenta magnética va a ser eliminada. Ya no va a haber mejoras en la rama cuarta. Así que, bueno, me parece bien, porque es una habilidad malísima, muy mala. Es el peor skill root que he visto de un personaje. Y pues obviamente era obvio que esto lo iban a nerfear. No nerfear en el aspecto de que era un skill poderoso, sino que lo vas a poder utilizar en niveles bajos, lo cual me parece genial, porque es un skill malísimo. Bueno, esto es algo subjetivo, Después tenemos lo que es la llamada de trueno. Ya saben que es la bolita giratoria que pega en AOE. Va a haber una mejora interesante, más que todo en la reducción de consumo más que todo en los puntos de energía, porque usualmente este llamada de trueno se usaba en 1180 puntos, pero ahora lo vas a poder usar en 1080 puntos, o sea, lo han restado 100 puntitos prácticamente, lo cual me parece muy bien. Creo que era necesario, porque era un skill, si bien es cierto, de los que más consumía y pegaba y solamente duraba muy corto, pero parece ser que ahora va a ser mucho más fácil sacarlo, ¿no? Ahora sí nos vamos a la pestaña de los nuevos skill roots que se van a agregar. Bueno, no todos, pero el primero, que sería la lanza rúnica, que se ve muy interesante. Es un skill que lo vas a poder utilizar a partir de la segunda clase, lo cual es un skill de unos skills básicos iniciarios que me parecen muy interesante. Este poder explosivo genera una luz giratoria, va a pegar en AOE. Lo que sí veo que el rango no va a ser tan bueno que digamos. Habría que estar testeando en los primeros niveles. Recuerden que este skill lo vas a poder utilizar a partir de los 600 puntos de energía y solamente necesitas una segunda clase, pero por lo visto pega muy bien. Ahí estoy dejando algunos videitos de cómo se desplaya este skill. La verdad se ve muy bonito para hacer un skill inicial. Después tenemos el otro y el nuevo famoso skill root, que sería las frases rúnicas, lo cual este skill sí me parece muy interesante en el aspecto de que pues tiene una especie de mecánica dentro del juego. ¿Por qué digo que tiene una mecánica? Porque este skill va a tener un buen rango de 6 y va a poder pegar a un buen AOE. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta habilidad no solamente es pega y nada más, sino que cada vez que el personaje pegue 3 veces con este skill, se va a poder activar una palabra especial. Palabras especiales, que es un efecto mágico. En esta ocasión lo que va a hacer es que pues obviamente va a reducir la defensa de los bichos en un valor de 30%, menos 30, o sea, va a reducir un 30% la defensa de los bichitos, lo cual me parece genial, pero cada 3 veces que utilice el mismo skill. Y pues obviamente esto no va a ser efectivo contra los bosses, era lo más obvio, pues, ¿no? Sin embargo,
acá hay algo interesante, ya que esto también va a tener un plus al momento de utilizar a la vez la tormenta mágica y las frases rúnicas. Ya sabes que las tormentas magnéticas es la bolita giratoria que pasa por los bichos, pero a la vez con las frases rúnicas que utilizas los dos a la vez, va a tener un mejor efecto. El daño va a ser mucho más considerable, entonces va a pegar por microsegundos, que va a ser algo genial. Y no se preocupen que ahí voy a estar dejando algunos videitos, fragmentos de videitos de cómo se ve este hermoso skill. La verdad me parece muy interesante todo lo que ha lanzado, pues bueno, en esta parte 2 de la Season 20 en webs en coreano. Lo que sí, acá hay otros cambios interesantes, de que se agregaron la tarjeta de habilidad mejorada de quinta nivel relevantes, que sí, pues en la rama quinta va a haber mejoras obviamente del skill nuevo Root, como también el tormenta... esta bolita eléctrica, bueno, la tormenta magnética, perdón. Frases rúnicas, cartas de habilidades mejoradas desde el quinto turno también va a haber, así que, pues bueno, esto ya lo veríamos en nivel stop a partir de 1200 hacia adelante. Por mi parte, voy a estarle dando seguimiento a este personaje, que pues lamentablemente todavía es en la Season 20 parte 2, o sea, estamos hablando del próximo año, lo tendríamos este hermoso personaje renoval de la runcita Wizard. Y pues bueno, comparito, espero que te haya gustado este videito. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también informativos, noticias, eventos, que todo lo que pase en el universo de Mu Online, en especial del tío GMO. También comentarte, no olvides suscribirte, dejarme el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho. Como también si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia respecto a la runcita Wizard, ahí puedes dejármelo en la caja de comentarios. Recuerda que aquí en el canal de Osnar Online siempre tengo varios videitos respecto a este personaje de la Run Wizard. Tengo muchos videos, de hecho, fueron de mis primeros videos, y que pues bueno, ha tenido un buen recibimiento por todos los jugadores. Así que sin más que decirles, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta otro próximo video. Sí, comentarles un pequeño corte, es que lamentablemente en este Speed Server que se está manejando de abril no pienso jugarlo, la verdad no me interesa. Esto es algo subjetivo, creo que es más de lo mismo, así que esperaré la llegada de la Season 20 con el Alchemist, que próximamente estaré haciendo un videito hablando sobre ese personaje, que próximamente estaríamos recibiéndolo a partir de julio o agosto, quién sabe. Así que nos vemos hasta otro próximo video. Chao.